que ver con atender a esos niños que presentan alguna necesidad educativa especial o alguna discapacidad, mm, pues para favorecer su aprendizaje, Ujú. este, básicamente sería para mí eso, atender, Ok, dar un servicio a esos niños para perfecto. que, Perfecto, sí, por supuesto que de hecho lo que comentabas, ¿no? Anteriormente, que era el hecho de darle a cada quien lo que necesita, que creo que en esa respuesta se englobó un poco de esta pregunta. En cuanto a tu pregunta, Sandy, sí, en realidad la educación especial es un proceso, es todo un proceso. Entonces, recordemos que en el niño, y esto también lo vamos a abordar más a fondo, la estructura cognitiva es un proceso que está madurando constantemente, es decir, cognitivamente el niño sigue creciendo y sigue madurando. Entonces, los conflictos que presente hoy muy probablemente y con la educación o la atención especializada o que necesita pueda desaparecer o al menos disminuir al grado de hacerlo completamente funcional en algún punto de su desarrollo. Entonces, habrá casos en los que esta atención requerirá ser desde preescolar hasta universidad o si decide hacer un posgrado, y habrá ocasiones en las que el acompañamiento temprano baste para que llegue un punto en el que pueda equivaler o igualarse con sus compañeros, ¿no? Esto es el caso, por ejemplo, del déficit de atención. El déficit de atención en algunos grados, por ejemplo, puede llegar a disminuir de manera muy significativa en la adolescencia y en la edad adulta, a comparación a cuando es una cuestión infantil, en ciertos grados. Entonces, estos niños pudieran llegar en algún momento a ya no requerir alguna atención especializada, inclusive con intervenciones cognitivas o conductuales y también educativas, puede él solito aprender estrategias que a él mismo le ayudan a focalizar, por ejemplo, a tener atención, a saber qué hacer cuando ya está distraído, a cómo no olvidar ciertas cosas. Entonces, ya no es necesario que la educación se dé como cuando era un niño, ¿sí? Pero esto depende del caso. Algo que vamos a ver con la educación especial es que no es una estrategia global, es un plan personalizado a cada uno de los alumnos. Si dentro de mi aula yo tengo 3 alumnos que cuentan con una discapacidad intelectual distinta, por ejemplo, me tocará hacer 3 planes de intervención distintos porque son personalizados y tiene que ver inclusive con la historia clínica, tiene que ver con la característica del problema, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos que presenta, cuál es el apoyo que se da por parte de padres de familia, cuál es el apoyo que se puede otorgar por parte de la institución si es que acude a otros apoyos por fuera, como puede ser terapia de lenguaje, como puede ser clases de regularización, ¿sí? Entonces, el plan que voy a hacer es individual. Es muy importante recordar esto con la educación especial. Es algo personalizado e individual. Uh -huh. Ok, a ver. La educación especial es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea por sobredotación intelectual o bien por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Esta parte es muy importante porque generalmente tenemos la idea de que la educación especial está centrada únicamente a cuestiones de discapacidad y la discapacidad la vemos como, por ejemplo, discapacidades cognitivas o intelectuales, como lo puede ser el síndrome de Down, como puede ser a lo mejor un pequeño retraso mental, pero no vemos la parte, pero todo lo que tiene que ver con deficiencias, ¿no? Inclusive trastornos del aprendizaje, como puede ser el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, etcétera, ¿no? Diferentes trastornos que vamos a ir viendo, inclusive el trastorno en el que los niños leen los números de manera al revés, que es parecido también al momento de leer letras o palabras, que los cambian al momento de escribirlos. Son una serie de trastornos del aprendizaje que vamos a ir revisando poco a poco, pero no solamente es eso, también es la sobredotación. ¿Por qué la sobredotación entra dentro de esto? Porque al final de cuentas, nuestro niño, si es superdotado o sobredotado, no se va a adaptar al ritmo que llevemos en clase. Inclusive puede ser que se desespere y que empiece a desarrollar problemas de conducta que nos afecten en el momento de llevar el aprendizaje a los demás compañeros. Entonces, es cualquier niño cuyas necesidades de aprendizaje disten de las del promedio, ¿sí? Ya sea para bien o para mal. ¿De acuerdo? Ok. Necesidades educativas. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, es lo que les comentábamos y lo que comentaba Iris también al inicio. No es lo mismo la necesidad educativa. De hecho, hay una teoría
inicial, o bueno, no inicial, pero que ha ido rondando por ahí, aunque no se ha concretado, que dice que inclusive cualquier persona tiene necesidades educativas específicas. Entonces, que los sistemas educativos no deberían de ser generales. De ahí parte, y lo vamos a ver, de hecho es el primer tema, las inteligencias múltiples, por ejemplo, de Gardner. Entonces, él hablaba que cada uno de nosotros tenemos ciertas características que nos hacen el aprendizaje más o menos difícil de acuerdo a cómo éste se presente. En el caso, por ejemplo, de alguien que es auditivo, ¿no? Y estas no son las inteligencias de Gardner, pero hablando de la cuestión sensorial, una persona que es auditiva, ¿no? O kinestésica va a aprender de manera diferente. Y si yo como maestra soy una maestra que nada más le gusta hablar, ¿no? Soy nada más de estar hablando, dando discursos, una persona auditiva me lo va a captar bien y una persona visual quizás empiece a presentar problemas al momento de las evaluaciones. Entonces, esta teoría pues implica eso, ¿no? Que todos tenemos necesidades educativas distintas. Sin embargo, en el caso de la educación especial, esto se empezó a notar mucho más porque eran alumnos totalmente rezagados, que a pesar de implementar diversas estrategias que podían funcionar en un alumno regular, no funcionaba ninguna de ellas con los alumnos que tenían alguna discapacidad. Entonces, en un primer momento, no sé si en algún punto alguna de ustedes escuchó lo que eran los grupos integrados. Estos grupos integrados consistían en juntar a todos los alumnos de diferentes niveles que tenían algún tipo de discapacidad, ponerlos en un aula y enseñarles lo básico, ¿no? Español, matemáticas, quizás algo de historia. Pero ¿qué pasaba? Pues que era precisamente un grupo de integrados, era integración. Y ahí entonces entra la diferencia con el concepto de inclusión. La inclusión se modifica porque lo que dice, o bueno, modifica esta tendencia porque lo que la inclusión dice es, bueno, a mí de nada me sirve que tengas un grupo de personas integradas si en realidad no los estás incluyendo y no en realidad tú les estás marcando a ellos metas distintas, metas que tú crees que van con base en sus capacidades intelectuales, pero no están yendo junto con los alumnos regulares. Entonces, en sí, las metas del sistema educativo no se están cumpliendo. Entonces, esto de la integración empieza un poco como a pasar de moda, digámoslo así, porque sí fue una moda, o sea, fueron quizás 15, 20 años que se llevó este proceso y después de eso ya empezó a perder fuerza y se empezó a hablar un poco más acerca de la inclusión, ¿no? Aquí surgen ya diferentes conceptos que los vamos a revisar al final de esta presentación y estos conceptos pues tienen que ver un poquito más con el tema de adaptaciones, modificaciones al plan curricular, implementación de estrategias, implementación, por ejemplo, o contratación de maestra sombra, ¿no? Que hacían que el alumno pudiera aprender, digamos, de cierta manera, lo mismo que el alumno regular, pero haciendo uso de estrategias distintas que le permitieran llegar a esa misma meta, ¿no? Ok. ¿Quién puede recibir la educación especial? Bueno, pues lo que les decíamos, ¿no? Niños con discapacidades intelectuales, niños con trastornos de aprendizaje y niños con inteligencia superior. ¿Cuál es la diferencia entre las discapacidades intelectuales y los trastornos de aprendizaje? Las discapacidades intelectuales tienen que ver precisamente como con un deterioro cognitivo específico y un trastorno de aprendizaje puede tener una causa inclusive emocional, conductual, por ejemplo, afectiva, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante, pero generalmente tienden a ser un poco más sencillos de tratar que una discapacidad intelectual. Un trastorno de aprendizaje pueden implementarse estrategias para que se pueda manejar de una mejor manera y una discapacidad intelectual casi siempre va a tener un tope, ¿sí? En el desarrollo. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Una discapacidad intelectual es un síndrome de Down y un trastorno de aprendizaje es un déficit de atención y hiperactividad. Entonces, un síndrome de Down probablemente se puede llegar a que haya un aprendizaje que le permita ser funcional, pero un trastorno por déficit de atención y hiperactividad se pueden implementar estrategias para que sea una persona completamente adaptada a las exigencias del mundo, ¿no? Profesionales, intelectuales, etcétera. ¿Sí? Ok, ¿cómo sabemos si un niño requiere educación especial? Hay aspectos que son observables y generalmente los primeros en observarlos son los padres de familia. Esto siempre y cuando, perdón, no hayan ciertas defensas. ¿A qué me refiero con defensas? Hay momentos en los que los padres de familia pudieran llegar a detectar ciertas cuestiones o ciertos aspectos que indican que el niño está ya de por sí presentando un problema en su desarrollo y que puede venir a ser posteriormente un trastorno de aprendizaje, ¿no? O problemas para que pueda aprender. Pero a veces se tardan mucho en buscar atención porque hay cierto miedo.
El hecho de que un niño a edad temprana ya esté presentando problemas, casi siempre genera en los padres lo que es algo parecido a un duelo. Entonces es muy difícil como institución tener un primer acercamiento y hacer evidente algo que probablemente ya habían notado, pero que psicológicamente o emocionalmente les cuesta trabajo aceptar. Entonces esa es una de las tareas más difíciles, por ejemplo, Iris, en la edad preescolar. Casi siempre puede acercarse un padre de familia con cierta angustia por diferentes cuestiones de estos aspectos que va observando, pero es complicado llevarlo a la conciencia total de que el niño tiene que ser atendido y que a veces no basta con la atención que le da la institución. Entonces, esta parte también, a mí me gustaría verlo, no lo vi en el temario, pero me gustaría apoyarles también a ver de qué manera se puede abordar esta situación con padres de familia, porque es de las cosas más complicadas y depende mucho del avance que se pueda tener con el niño. Entonces, bueno, estos primeros aspectos que se pueden observar, primero son en el desarrollo, ¿no? Son los primeritos y son los básicos, que es, por ejemplo, mi niño no habla, ¿no? O mi niño habla, pero no le entiendo. O yo le entiendo porque soy su mamá, pero nadie más le entienda, le entiende, me corta las palabras, balbucea, solamente señala, ¿sí? No pronuncia la R, no pronuncia la S, etcétera, ¿no? Y yo veo que sus compañeros ya lo hacen. Mi niño no camina, por ejemplo, mi niño no ha aprendido ciertos conceptos básicos, no entiende lo que le digo, no me escucha, que de hecho esa es una de las principales situaciones. Muchos de los papás de manera increíble piensan que el niño tiene un trastorno a lo mejor de aprendizaje cuando en realidad es sordera. Es algo, por ejemplo, muy común. Bueno, es que tu niño no habla porque no escucha, ¿no? Entonces, ahí es parte o es tarea del profesional ir descartando el problema de mayor a menor, ¿no? De lo más general a lo más particular, ¿sí? Lo más obvio a lo más complejo. El proceso escolar, ahí también empezamos a ver aspectos observables. A lo mejor el niño empezó a hablar quizá un poquito tarde, pero fue algo que no era significativo, pero quizás ya cuando empezó a entrar a la escuela le empezó a costar mucho trabajo aprender a leer, ¿no? Y a lo mejor se tardó mucho en la lectura, en la lectoescritura, y a lo mejor la letra es terrible, ¿no? O a lo mejor cambia las palabras, por ejemplo, cambia algunas letras por otras, entonces no le entiendo, no sigue los renglones, por ejemplo, le cuesta trabajo toda la cuestión aritmética, el cálculo mental, le cuesta mucho trabajo. Adelante, Iris. Y ejemplos para preescolar, que se supone que todavía no escribimos, no usamos renglones, no bueno, en cuestión de matemáticas sí, ¿verdad? Pero Ok. bueno, en otros asuntos. En el proceso escolar, uno de los signos más evidentes, por ejemplo, de que un niño pudiera ser que esté teniendo algún problema es que no acate indicaciones, pero hay que diferenciar ahí de manera muy puntual cuando es una cuestión conductual o cuando es una cuestión de que el niño en realidad no está aquí. Tú le estás diciendo que se centre a lo mejor en hacer, no sé, cualquier actividad que tenga de índole colorear, seguir a lo mejor el tema de ir haciendo bolitas, palitos, que es el proceso previo a enseñar la lectoescritura, y a lo mejor al niño le cuesta mucho trabajo seguir indicaciones. A lo mejor desde la manera motriz de cómo agarra el lápiz o cómo, si se empieza a ver motricidad fina o motricidad gruesa, si el niño en la motricidad fina está teniendo complicaciones, también, que tiene que ver con un atraso, más o menos un atraso en relación con sus compañeros. Recordemos que al final de cuentas cada niño pudiera tener un avance como distinto en la edad preescolar. En teoría ya en primero de primaria es cuando se empieza como a ser mucho más homogéneo, pero los primeros años en preescolar, en kinder, pues están desarrollando apenas todas estas habilidades, pero es muy evidente cuando el niño está empezando a presentar problemas. El tema, como les comento, de no acatar indicaciones, de que la motricidad fina se le complique, de que a lo mejor no tenga la capacidad de tomar objetos sin tirarlos, de que quizá también la cuestión socioafectiva aquí es muy importante y entra dentro del proceso escolar, cómo se relaciona con sus compañeros, ¿no? De qué manera se relaciona, si le cuesta trabajo, si es muy introvertido, si no habla con ellos, si no se comunica. Esto, a pesar de ser parte del desarrollo ya en la edad escolar o preescolar, cobra mucha, mucha importancia, ¿sí? No sé si resolví tu duda, Iris, más o menos. Sí, maestra, y luego de hecho tocó un punto, eso, esa parte socioemocional, a mí se me facilitaba más Ujú. descubrir que algo necesita el niño precisamente en esa parte, cuando no me miraba, cuando no interactuaba con sus compañeros, cuando no les pedía el material o no sé, o no defendía su material, por ejemplo, a la hora del recreo jugando solito, aislado, ¿sí me explico? Sí.
Eso es como es un poquito más fácil de, bueno, a mí Sí, se me hizo de detectar. sí, claro, porque como comentas, en el kinder todavía los procesos escolares como lo son la lectoescritura o el cálculo mental, por ejemplo, que hacen mucho más evidente un trastorno de aprendizaje, pues todavía no están presentes. Entonces eso es lo que complica un poco y a veces muchos niños llegan a primero de primaria sin haber sido diagnosticados. Entonces, sí, casi siempre la cuestión socioemocional evidencia un poco más cuando existe algún problema, porque la sociabilidad que se da con los niños a esa edad es bien importante. El tema precisamente de mirar a los ojos, a veces un autismo, por ejemplo, se diagnostica durante los primeros años y al menos en el proceso escolar o preescolar, precisamente por esta falta de contacto hacia los otros. Es muy común el juego, el niño en preescolar aprende con el juego. Y en el caso de un niño con, por ejemplo, CODA, con autismo o con alguna cuestión así, pues el juego no va a ser una herramienta que él vaya a emplear, al menos no con los otros niños. Entonces, sí lo evidencia mucho más. Ok, y bueno, esos son esos dos aspectos, ¿no? Primero, y luego la cotidianeidad, que ya es no solamente el tema del desarrollo del aprendizaje, de caminar, de aprender a hablar, de que también se escucha su pronunciación, de que también acata órdenes, de si entiende lo que yo le digo, ya después el hecho de que sea sociable en la escuela, de que aprenda los procesos educativos básicos como la lectoescritura, el cálculo mental, sino que ya después en la cotidianeidad se empiezan a ver como más aspectos. Y aquí también entra mucho, es justo el tema de la cuestión socioafectiva, ¿no? Se empieza a evidenciar mucho más y ya inclusive en su motricidad. ¿Sí? O cuestiones un poquito más graves, el niño puede tener caídas constantes, le puede costar trabajo a lo mejor tener equilibrio, depende el grado o la gravedad de la discapacidad intelectual que tenga, ¿no? Si hablamos de algún tipo de retraso, cuestión cognitiva, pues sí puede ser que empiece a presentar problemas en todas las áreas. Pero si hablamos a lo mejor de un déficit de atención, entonces ya no nada más en la escuela no acata órdenes, sino en casa también. Entonces ya le cuesta trabajo a lo mejor terminar de jugar con algo y no termina de jugar con una cosa cuando ya sacó otra. Y entonces la mamá, y aparte es muy hiperactivo, ¿no? Y entonces los padres de familia o la mamá de familia puede llegar a acercarse a nosotros y decirnos, es que es muy desobediente, es que ya no nada más estoy notando en la escuela o en su desarrollo ciertos retrasos o ciertas cuestiones, sino que también ya en casa no obedece, etcétera, ¿no? Tanto cuestiones conductuales como cuestiones al momento de evidenciarse actividades cotidianas y normales, ¿no? Caminar, salir, platicar con él, etcétera, ¿sí? Vamos a irlas viendo de manera como mucho más profunda, pero sí, generalmente es papá quien lo puede ver mucho más porque solamente el proceso escolar es evidente para el docente. Casi es complicado que pueda ver las otras partes, digo, desde que el niño estaba chiquitito, a menos de que venga desde maternal hasta que ya es una cuestión cotidiana, pues no, digamos que generalmente son los padres de familia y se acercan por el tema del desarrollo o de proceso escolar, ¿sí? Ok, ¿hasta qué grado? Aquí es bien importante diferenciar una cuestión. Estuve un tiempo trabajando como encargada del departamento psicopedagógico a nivel preescolar y a nivel secundaria. Yo veía una cuestión que me llamaba mucho la atención y era la siguiente. Casi siempre, desde que un niño estaba presentando algún tipo de problema, o sea, digamos, únicamente no acataba indicaciones, pero era muy listo, o únicamente iba mal en la escuela, pero entendía el lenguaje, o únicamente tenía un problema de lenguaje, pero todo se quería englobar en tiene un trastorno de aprendizaje o tiene una discapacidad intelectual y ya requiere atención especializada. Esto era un problema porque pues al final del mes yo tenía 15 niños. Y la realidad es que no siempre es así y no siempre esa es la solución, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué grado? Bueno, hay que diferenciar primero la cognición de la afectividad o la emocionalidad. Una cosa es que un niño presente un problema cognitivo y otra cosa es que un factor emocional esté teniendo implicaciones graves en su aprendizaje. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de alguna cuestión de cognición, hablamos de factores en el neurodesarrollo, ¿sí? Como lo puede ser a lo mejor algún tipo de afasia.
las afasias en un niño pequeño pueden generar que quizás no sepa expresarse, pero te entienda, o se exprese, pero no entiende el lenguaje. Entonces hay que tener especial cuidado en detectar esas partes. Inclusive, pudiera ser que un trastorno de lenguaje sea únicamente muscular o del aparato fonoarticulador y ni siquiera tenga que ver con una cuestión cognitiva. Entonces es bien importante que podamos diferenciar esto porque a veces los encasillamos en algo y automáticamente ya niño tú estás en educación especial y quizás esa no es la solución. ¿Qué otra cuestión puede suceder? Puede ser que un niño notemos que está distraído, que está hiperactivo, que tiene problemas de conducta o a lo mejor justamente que no nos vea los ojos, que se aísla y pensemos que puede tener autismo. ¿No? Puede ser alguna cuestión del espectro autista, ya sea autismo como tal o algún tipo de Asperger, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que no, que a lo mejor en casa lo que está pasando es que papás se están divorciando, que hay algún tipo de violencia intrafamiliar y entonces el niño ha tenido un mes muy difícil en el que no ha descansado, no se le ha dado la atención pertinente y entonces ya se está empezando a evidenciar en cuanto a que hay señales de sesgo o de atraso en comparación con un alumno regular. Entonces, por eso ahí está la función del departamento psicopedagógico. Ustedes como docentes, por ejemplo, pueden observar todo esto y todavía más que un psicólogo, porque ustedes están todo el tiempo con el niño. Entonces se dan cuenta perfectamente bien de los momentos en los que el niño entra en crisis o los momentos en los que sí convive, en qué palabras se le traba la lengua, o sea, todo, todo, todo. Ustedes como docentes están ahí al final de cuentas, pero el departamento psicopedagógico sí tiene la obligación de diferenciar los signos o síntomas que ustedes ven para poder saber hacia dónde dirigir a los padres de familia, ¿no? También esa parte es muy importante. Ya les decía yo que el abordaje con ellos es complicado porque de repente quieren pensar que se trata de una situación a lo mejor no tan grave o no la han atendido o por alguna cuestión personal lo han descuidado. Entonces, si se aborda aparte de manera incorrecta y se pretende dar un diagnóstico que no es correcto, pues se agrava la situación. Entonces, esta parte es muy importante, ¿no? ¿Cómo se sabe, cómo podríamos saber esto? Si es una cuestión cognitiva o es una cuestión afectiva o de emocionalidad, pues hay que ir teniendo un registro de los síntomas y del avance, signos, síntomas y avance que el niño va teniendo con nosotros en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y todo eso hay que entregarlo, por ejemplo, al departamento psicopedagógico para que pueda orientar a los padres de familia de manera correcta, ¿sí? Ok, ¿cuánto tiempo lleva la educación especial? Bueno, pues desde el siglo XVI y empezó precisamente con el tema de las personas sordas. ¿Por qué? Porque se hizo la observación o se dieron cuenta que las personas sordas no tenían ninguna clase de retraso mental. Y esto es algo inclusive nuevo, ni siquiera viene del siglo XVI, pero ahí comenzaron los primeros pininos, digamos. Pero se sabía que la persona sorda tenía cierto rezago en comparación con el alumno regular y no se entendía bien el por qué, porque cognitivamente, que es lo que les comento, este es uno de los mejores ejemplos con respecto a este tema, cognitivamente no presentaba ninguna clase de deficiencia, es decir, su cerebro y sus funciones estaban perfectas, solamente tenía la desgracia de no escuchar, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que conforme la ciencia avanza, la educación especial avanza, de lo que se dan cuenta es que esto tenía que ver más que nada con desde el desarrollo social, por ejemplo, ¿no? Lo decía Vygotsky. Vygotsky hablaba de que el aprendizaje se da en gran medida a partir del entorno social. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, pues el niño no escuchaba y nosotros como aprendemos a hablar es escuchando e imitando. Entonces, si yo escucho lo que es mamá, ya digo mamá y ya sé que mamá es para referirme a mi cuidador y que a partir de yo decir mamá voy a recibir atención, comida, afecto, calidez, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a relacionar conceptos de lo que veo con lo que escucho y así aprendo a hablar. ¿Qué pasa en la situación con las personas sordas? Son excluidas desde muy pequeños porque nacen en familias, por ejemplo, de oyentes. Entonces, no está esa parte del aprendizaje socioemocional del que hablaba Vygotsky. Y entonces, no solamente se traduce en que le cueste trabajo el lenguaje, sino que la información que obtiene del medio es prácticamente nula, ¿no? Entonces, eso genera que tengamos un rezago académico en personas sordas impresionante. Digamos que de 10 personas sordas, una persona termina la preparatoria y el porcentaje para terminar una carrera universitaria es todavía menor.
Entonces, no se trata de que tengan una discapacidad intelectual o un trastorno de aprendizaje, no existe. Sí se evidencia en el aprendizaje porque hay un rezago que viene desde atrás, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que diferenciemos este tema, ¿no? Inclusive, no podemos esperar que un alumno aprenda de manera igual si su entorno, por ejemplo, es socialmente distinto. Y no se trata de una cuestión de discriminación, simplemente las herramientas que los padres tengan y que le otorguen al niño van a ser distintas, ¿sí? Entonces ahí es donde la cuestión o el sistema educativo tiene que buscar el nivelar al niño, ¿sí? Independientemente del entorno del que venga, pero generalmente se complica. No sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta, alguna observación. No, maestro. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora un poquito acerca de las funciones. Ah, perfecto, Sandy, muchas gracias. De las funciones del educador especial es la elaboración de planes personalizados. Esto es lo que yo ayer les comentaba. Generalmente pensamos que la educación especial son un conjunto de estrategias que vamos a emplear de manera indistinta, pero este es un error, porque precisamente nos estamos enfrentando a un alumno que ya de por sí tiene necesidades distintas, entonces, al alumno regular. Entonces, no podemos englobar necesidades especiales con otro alumno que también tenga necesidades especiales. Son planes totalmente personalizados, ¿sí? Obviamente los vamos a ir englobando en este diplomado, ¿no? No es lo mismo hacer un plan a lo mejor para un déficit de atención que para a lo mejor algún tipo de trastorno del lenguaje, ¿no? Es algo totalmente diferente. Pero sí también hay que tener en cuenta las características de cada uno de los alumnos, ¿no? De los niños. Inclusive, por ejemplo, un trastorno con déficit de atención con hiperactividad es distinto a uno sin hiperactividad. Inclusive, uno con hiperactividad y otro con hiperactividad, pero con padres que ya llevan el niño, por ejemplo, a algún tipo de terapia emocional o de contención o conductual, no es lo mismo que alguien que no lleva a su hijo a ninguna clase de atención. El esfuerzo va a ser distinto en ambos casos, ¿sí? Entonces, por eso la comunicación con los padres de familia en este punto va a ser indispensable. Adaptación y corrección del contenido. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos un mapa o un plan curricular, ¿sí? Que de por sí es dictado desde la SEP, ¿no? Es algo que nos dan a nosotros, nos dan las herramientas, los libros de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la educación especial es importante que se haga una adaptación y una corrección. De hecho, vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva la diferencia entre adaptación y modificación. Es algo totalmente diferente, ¿sí? Ahorita se los comento. Pero bueno, sí tenemos la facultad de corregir el contenido y de emplear estrategias propias que sepamos que van a ser buenas para el alumno para poder llegar a una meta en común, ¿sí? Y el apoyo sombra también es una función del educador especial. Consiste en estar ahí con el alumno para que pues, se le puedan brindar las herramientas o estrategias que requiere. Ok, ahora sí vamos a ver lo de los conceptos clave, que era lo que les comentaba. Tenemos el tema de la colocación. Este concepto se utiliza mucho para saber o designar en dónde vamos a poner al alumno con este trastorno de aprendizaje, perdón. ¿Qué puede suceder? Que a lo mejor sí va a ser necesario, no se trata, como les digo, de un grupo de integrados como los que había antes, pero quizás el niño ya por cuestiones arbitrarias llegó a cuarto de primaria y todavía no domina la lectoescritura. Ahí sí, con todo el dolor de nuestro corazón, va a ser bien importante que el niño regrese al punto que sería a lo mejor un primero o segundo de primaria para poder apoyarlo a que lleve el proceso completo, ¿sí? Si el rezago es demasiado grande, no puede empatar con compañeros de cuarto de primaria. Entonces, esto se refiere a lo de la colocación, el tema de colocación, ¿en dónde lo voy a colocar? ¿Sí? Servicios relacionados, lo que les decía, si es que se va a requerir apoyo externo, si hay algún tipo de trastorno de lenguaje, por ejemplo, quizás sea necesaria una terapia de lenguaje. Entonces, si la mamá lleva al niño con un terapista de lenguaje, ¿no? Como se le denomina comúnmente, ya es como una palomita o un check o un apoyo extraordinario que nosotros como docentes tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si, por ejemplo, se trata de un trastorno afectivo de conducta, literalmente solamente por una situación que esté pasando en casa, nos apoyaría mucho saber que ya lo están llevando con algún
tipo de terapeuta infantil, ¿no? Que la familia está tomando algún tipo de tratamiento. Entonces, los servicios relacionados tienen que ver con esto. Si lo llevan a clases de regularización por las tardes, también. Entonces, estos son servicios relacionados y generalmente los pueden recomendar ustedes como docentes, por ejemplo. Yo necesitaría que el niño tenga un poco más avance, entonces me encantaría que específicamente este tema que se le complica, que lo puedan llevar a clases de regularización, ¿no? Por ejemplo. Modificaciones, adaptaciones. Las adaptaciones tienen que ver con, ahorita vamos a ver la diferencia entre adaptación y modificación, que es adaptación, digamos, es el mismo material que yo, más bien el mismo objetivo, sí, el mismo mapa curricular, los mismos temas, los mismos, pero mi adaptación consiste en qué estrategia diferente voy a emplear para que el niño aprenda en comparación con el alumno regular. Por ejemplo, en el caso de los sordos, les comparto, ¿no? Generalmente o en muchas ocasiones era necesario el tema de hacer algunos ensayos. ¿Para qué? Pues para evidenciar que el conocimiento lo tenían presente, ¿no? Un ensayo, tus propias ideas, uniéndolas con el tema que se veía y entonces exponiendo un argumento. El problema es que una persona sorda no puede redactar. La redacción en una persona sorda es algo que no existe porque ellos no piensan en español, piensan en lengua de señas. Y la lengua de señas no tiene adverbios, no tiene tiempos verbales, no tiene sustantivos. Entonces, esto implicaba pues que literalmente leer un ensayo de una persona sorda era algo terrible para él y para uno, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué sería una adaptación ahí? Decir, ok, entonces tú no me vas a entregar un ensayo, lo que tú vas a hacer es hacerme una presentación visual. Si a ti se te facilita el tema visual, porque tienes una discapacidad auditiva, entonces hazme una presentación visual en el que me puedas exponer una idea de algo que te haya quedado claro con respecto al tema que vimos, ¿no? Entonces, esa es una adaptación, es procurar evaluar lo mismo, el mismo tema, pero con estrategias distintas. Y una modificación, pues es literalmente modificar el tema, ¿sí? Algo que de plano vemos que pues no le va a servir, le va a costar mucho trabajo, bueno, entonces ahí sí se modifica el mapa. Si veo que a lo mejor necesito más tiempo con el niño para enseñarle lectoescritura, quizás voy a dejar de lado un poquito el cálculo mental primero. Entonces, en el mapa curricular, pues lo voy a llenar de cuestiones de lectoescritura, ¿no? De comprensión lectora, etcétera, etcétera, porque me parece lo más importante primero, que pueda aprender a escribir, como decíamos, en el renglón, etcétera, etcétera, y ya después vemos el tema del cálculo mental. Entonces, me veo en esa necesidad de adaptar o cambiar. En el caso de preescolar, por ejemplo, quizás lo más importante ahorita en este momento es la cuestión de ayudarlo a lo socioemocional, ¿no? Contener emociones, reconocerlas, expresarlas, relacionarse de manera correcta, poder poner límites, decir lo que quiere, cuando lo quiere. Entonces, quizás le dejo un poquito más de tiempo a eso y un poquito más de tiempo a otras actividades, ¿no? A eso se refiere la modificación curricular, con base en las necesidades que tenga cada niño, ¿no? Muy bien. Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Hasta aquí termina esta primera como introducción de qué es la educación especial, pero no sé si tengan por ahí alguna duda antes. ¿No? Muy bien. Voy a pasarles, no sé si en algún punto han utilizado Kahoot. ¿Sí? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, les voy a comentar de qué se trata. Esta es una actividad o una pequeña dinámica para sensibilizarnos un poquito y saber qué es lo que el alumno bueno, mejor ahorita se los comento. Primero les pongo la actividad y luego comentamos, pero es una actividad de sensibilización, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pedirles que abran Kahoot en su celular. Les paso por ahí el link si quieren aquí por el chat. A ver, permítanme tantito y ahorita les voy a pasar el código. Nada más denme un minutito. Ok, ay no,
Permítanme tantito, según yo copié el link. Ok. Miren lo que van a hacer. Van a meterse aquí, no sé, en caso de Iris me comenta que sí, pero Sandy, no sé si en tu caso ya habías jugado con Kahoot. De lo que se va a tratar la actividad es, van a acceder, ¿sí? Y ahorita yo les voy a proyectar el pin del juego. Ahí luego cuando entren a esa página, háganlo en su celular, se los recomiendo más. Cuando entren a esa página, les va a pedir que introduzcan el pin. Entonces ustedes ponen el pin. Y, perfecto. Sí, mira, no es nada complicado. Nada más te digo, entras, pones el pin que ahorita yo les voy a proyectar y comienza el juego. Desgraciadamente, pues somos bien poquitas, ¿no? Nada más seríamos nosotras 3. Entonces, y bueno, el hecho de que yo participe es trampa porque yo creé el juego, pero bueno, somos muy poquitas, entonces lo vamos a intentar de esa manera. La idea es que vayan respondiendo las preguntas y les van a aparecer, Sandy, en la pantalla de tu celular te van a aparecer las posibles respuestas. Entonces, tú seleccionas la respuesta que tú creas que es la correcta y la plataforma solita registra las respuestas que fueron tuyas, ¿de acuerdo? Entonces, entren ahí, por favor. ¿La puse en el chat, en el WhatsApp o no? Mándeme. No, entonces déjame ponerlo en el WhatsApp para que les sea más sencillo por el celular. El celular, ajá. Entonces, listo. Ya se los mandé por ahí. Que juegue la administración, maestra. Pues sí, puede ser. No sé si estará por ahí el doctor. Yo creo que sí lo vi por aquí. Aquí estamos, claro que sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos a acceder. Déjenme proyectarles el código. Creo que sí. No, ya se dejó de compartir. Listo, por ahí me parece que ya se proyecta, ¿verdad? Entonces ya nada más es meter ese pin, que es el 925-7275. Y al momento de que le den ingresar, ahora lo que les va a pedir es un nombre. Entonces, pues ya como se quieran identificar, en mi caso le pondré Maffer. Y yo ya estoy dentro. Entonces tengo que esperar a que los demás se registren. Ok, perfecto, el doctor ya se registró. Iris, listo. Ya nada más nos falta Sandy. Maestra, mientras se conecta Sandra, Sí. me llamó mucho la atención lo que dijo ahorita, que en el lenguaje de señas no había sustantivos y como toda la estructura de las oraciones, ¿no? Sí, así Y es. mi pregunta es, ¿pero ellos cuando leen sí entienden todo? O sea, o tampoco. No, fíjate que lo que sucede con la gramática es que inclusive el orden de las oraciones es diferente. Por ejemplo, en nuestro caso es sujeto, verbo y predicado, ¿no? Y en el caso de ellos es sujeto, objeto y el verbo hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo te diría, voy a ir a tu casa a comer, y en el caso de ellos, yo tu casa a comer. Voy, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
¿qué sucede? Que aparte de que no hay conjugación de verbos, lo que les pasa a ellos cuando están leyendo un párrafo, un texto, es que no entienden en qué tiempo lo estamos diciendo, no entienden el verbo en quién recae, en cuál de los sujetos, y en específico si la oración es de 2 sujetos, por ejemplo. Entonces, no entiende quién es el sujeto principal, en quién recae la acción. Entonces, no hay una comprensión lectora. Quizás lo que entienden son palabras sueltas, ¿no? Pero no entienden la idea del texto. Entonces, eso, cuando yo estaba por ahí trabajando como intérprete, pues era un conflicto muy grande, porque pues en la universidad muchas de las herramientas que se utilizan pues son lecturas, ¿no? Lecturas, haz ensayos, etcétera, etcétera, y esa parte pues era algo que se les complicaba muchísimo, muchísimo. O sea, las herramientas de aprendizaje tenían que ser otras, distintas. Desgraciadamente no llegamos al punto de tener un sistema como el que se pretende, por ejemplo, enseñar ahorita en este diplomado, ¿no? La temática de este diplomado era algo más que nada de integración, más que inclusión. Pero pues muchos sí lograron terminar su carrera y hasta eso que bien, pero sí es algo que no se conoce. Se piensa que pueden leer normal, ¿no? Hasta el hecho de, pues no te entiendo, te escribo y nos vamos comunicando. No, con cosas muy concretas quizás, pero no. Sandy, ¿cómo vas? ¿Ya te pudiste conectar? Ya, listo. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Listo. Sí. Fueron demasiados patos en mi mente. Sí, es correcto, estaba confusa esa. Ok. Híjole, pues todos sacamos, creo que 0, ¿verdad? Vamos al siguiente. Ok, vamos a la siguiente. Ok, creo que nadie otra vez. Ese Kahoot está muy rápido, maestra. Híjoles. Creo que tampoco nadie. Muy bien. Ya es la última. Ok. Obviamente le atiné, chicos. No crean que... no crean que me sabía la respuesta. Bueno, miren, la realidad es que la intención de este Kahoot no era que lo pudieran atinar bien o que pudieran contestarla bien, suena muy mal, pero la intención de esto era, si nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué sintieron? Iris, cuéntame, ¿qué sentiste con las preguntas?
Ay, no, maestra, lo trataba de leerlas muy rápido y ya cuando ya el tiempo encima y no terminaba de leerlas y luego no podía hacer rápido los cálculos, tenía mucha presión por los tiempos. Y me imagino que ni siquiera lograbas concentrarte en una cosa, entre que veías que se acababa el tiempo y no sabías qué respuesta era y no podías hacer los cálculos y no terminabas de leer la pregunta. Entonces todo pasaba muy rápido, ¿cierto? Sí. Muy bien. A ver, Sandy, cuéntame tú qué sentiste. Pues no alcancé a leer las preguntas, no alcancé a ver bien los números y creo que se me hace que ni pude jugar, no lo sé, Es correcto, fíjense. pero Perdón, adelante, adelante. bastante interesante. Sí, es todo, maestra, gracias. No, a ti, gracias por participar. En realidad la intención de este Kahoot no era otra más que ponernos un poco en los zapatos de aquel alumno que pudiera estar teniendo un problema de aprendizaje. Obviamente las preguntas eran muy complejas y el tiempo era muy corto y la intención es que ustedes estuvieran constantemente distrayéndose, que no pudieran enfocarse en nada y además que el tiempo no les alcanzara para comprender la pregunta ni encontrar la respuesta. ¿Para qué? Pues para que pudiéramos ponernos un poco en los zapatos de un alumno con este tipo de necesidades. A veces pensamos que es algo muy sencillo, que es una temática muy, muy simple, ¿no? Que es un cálculo fácil, que aprender a leer pudiera ser algo muy sencillo, etcétera, ¿no? El hablar, el que se pueda adaptar, pero quizás no entendemos esta parte de que sus necesidades no le dan y quizás no está enfocándose en nada de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, esa frustración que Iris manifestó, por ejemplo, pues es algo que también el niño puede generar. Entonces, cerrar un poco la sesión de hoy comentando que a veces inclusive la misma frustración que el alumno empieza a sentir por no comprender lo que estamos tratando de enseñar, genera un trastorno afectivo que pudiera alimentar también la dificultad de aprendizaje y como si fuera un bucle infinito que no termina. ¿Sí? El niño al sentirse angustiado tiene menos capacidad de aprender lo que se le procura enseñar. Entonces, si entendemos un poquito y procuramos ir un poco más lentos, ser más empáticos y implementar las estrategias que vayamos viendo, seguro tendremos más éxito. Doctor, no le pregunté a usted qué le pareció la actividad. A mí me pareció muy divertida, muchas gracias, la disfruté mucho. Aunque perdí, pero disfruté bastante, gracias. Creo que ¿pero sí les alcanzó a leer? Oiga, ¿sí les alcanzó a leer o no? Está como nosotras. Yo las dos primeras sí las alcancé a leer, pero la verdad es que las últimas, la tercera y la cuarta no las alcancé a leer. Todavía no alcanzaba a pensar qué número iba a seleccionar cuando ya se había acabado el tiempo. Así es, fue muy rápido. Pues, no sé. Ahorita, adelante, con respecto a lo que mencionó maestra, incluso yo estaba pensando, dije, válgame, ¿a poco no voy a ser capaz de contestar una? O sea, empezando a dudar de mí, sí me explico, de mis capacidades, o sea, ya no soy buena para leer, no estoy leyendo rápido, no estoy sumando rápido, no estoy detectando rápido el patrón de números, y es más, cuando hasta le piqué aquí, no quería, le piqué el celular y luego no se prendía el mugre botón, dije yo, válgame, o sea, nada me daba. Sí, esa parte es bien importante, Iris, porque también me gustaría irlo abordando, que es el tema de cómo se genera una baja autoestima en el alumno cuando presenta estas dificultades y no son bien encaminadas, ¿no? El niño evidentemente se da cuenta de que no está yendo al ritmo de sus demás compañeros, entonces esto genera una baja autoestima y muchos más problemas. Al final de cuentas ya se cree, no sé si han escuchado de la programación neurolingüística, pero a lo mejor todavía se adjudica más problemas de los que ya quizás tiene. Entonces, la intención era pues precisamente esta cuestión de la empatía. Espero que les haya gustado esta primera sesión, esta primera introducción. Vamos a seguir viendo pues más temas. Por esta parte pues sería todo, ¿no? De esta primera sesión. Espero que les haya por ahí gustado. Muchísimas gracias, muchas gracias, profesora María Fernanda, le agradecemos mucho. Quisiera, si usted me permite, tomar 5 minutos, un poco el tiempo de todos, para comentarles un poquito, como una guía rápida y muy breve, sobre cómo ingresar a la plataforma. Les vamos a pedir a todas y a todos que se puedan registrar. El link que ha aparecido en el grupo de WhatsApp. Con ello esperamos el día de mañana, ya por la tarde, tener su usuario y su contraseña para que ustedes desde la noche de mañana ya puedan acceder a la plataforma.
Si me permiten, voy a mostrarles un poquito cómo hacerlo para despejar algunas dudas, sobre todo porque nuestras sesiones son quincenales, entonces nos veremos en 15 días. Ya cuando nos veamos en 15 días, la intención será que hayamos ya podido haber revisado el material de la semana 1, justamente, que será a través de plataforma. Entonces, si ustedes me permiten, voy a apagar un poquito mi cámara y voy a compartir la pantalla para comentar un poquito cómo pueden ingresar justamente a plataforma. Hay dos maneras esencialmente de hacerlo. Una manera es directa y otra que es indirecta. Entonces, si ustedes me permiten, la más común, la que la mayoría de las personas sigue es la indirecta justamente, porque a veces es más cómodo entrar a Google y teclear simplemente www.ciemathematica.com, que es nuestra página. No sé si todos, si podrían confirmarme, si todos pueden observarla. Sí. Sí, ya la vemos. Sí, perfecto. Aquí está muy chiquita todavía. ¿Ya se puede ver? Muy bien. Perfecto, entonces esta es nuestra página www.ciemathematica.com. Aquí aparece, bueno, una presentación del Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, nuestros diplomados, quiénes son algunos de nuestros colaboradores, el concurso de matemáticas John von Neumann que organizamos cada año. En fin, viene un mensaje inicial y nos vamos al final de esta página donde dice ingresa a nuestra plataforma. Ajá. Damos clic aquí, ingresa a nuestra plataforma y automáticamente nos va a llevar a nuestra plataforma que pueden ingresar directamente escribiendo en el cursor superior 3.238.177.224. Si escriben estos números en este orden, pueden ingresar de manera directa. Esta es nuestra dirección IP. Y si no, pueden ingresar a www.ciemathematica.com, como lo hicimos ahora. Dimos clic en ir a plataforma y después aquí vamos a pedirle en la parte superior derecha para escribir nuestro usuario y contraseña. Este usuario y contraseña lo vamos a hacer llegar el día de mañana. En mi caso va a aparecer de manera automática porque habitualmente pues estoy conectado a la plataforma. Vamos a darle un poquito de tiempo por la conectividad de internet nada más. Muy bien, va a aparecer Ágora Espacios Educativos. Nos va a pedir nuestro usuario, nuestra contraseña. Un momento, por favor. Se ha quedado pensando un poquito. Ponemos nuestro usuario y contraseña. Bien, lo que ha aparecido es, ya está. Le damos clic en Login. Y automáticamente nos va a enviar a los cursos o diplomados en los que estemos inscritos en el CIEM.
Va a aparecer en la parte superior nuestro nombre. Aquí vamos a tener los mensajes que nos envía nuestra tutora. En esta parte vamos a tener un recuento de las actividades que hay que revisar, así como en Facebook, que nos va diciendo cuáles son las tareas pendientes. En este caso, como ustedes pueden observar, a mí me aparecen muchos diplomados y cursos porque son justamente los que tiene el centro, pero voy a permitirme abrir el de nosotros, que es Diplomado en Educación Especial e Inclusión. Muy bien, aparece aquí la bienvenida. De hecho, aparece aquí una imagen, solamente que está tardando un poquito en cargarse. Y bueno, en la parte izquierda, como ustedes pueden observar, aparece las semanas de nuestro diplomado, las 12 semanas, con las diferentes temáticas: inteligencias múltiples y diversidad, desarrollo psicológico del niño y del adolescente, actitudes sobresalientes y altas capacidades, problemas del aprendizaje y la conducta, trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales, evaluación e intervención psicológica de la discapacidad intelectual y motora, fundamentos pedagógicos y psicológicos para la atención a la diversidad, pedagogía, interculturalidad e inclusión educativa, educación inclusiva e intercultural, intervención educativa con padres de familia y alumnos. Entonces, bueno, nuestra primera semana es inteligencias múltiples y diversidad. Naturalmente vamos a revisar el trabajo de Howard Gardner, el creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Como ustedes pueden observar, tenemos algunas lecturas, algunos videos y algunas actividades que también se pueden realizar. En fin, ahí tenemos el material, tenemos foros, lecturas, videos y diferentes actividades que ustedes podrán ir revisando en detalle. Lo que más nos interesaba era un poquito mostrar cómo ingresar a la plataforma, cómo ingresar a su curso. En este caso, pues será mucho más fácil, porque si es la primera vez que toman un curso en el CIEM, este será el único curso que va a aparecer directamente, como este diplomado. Y el ingreso es, recordemos, desde www.ciemmatematica.com, dando clic, ingresa a nuestra plataforma y escribiendo ahí nuestro usuario y nuestra contraseña, que nosotros estaremos haciendo llegar a ustedes el día de mañana. Bueno, pues agradezco su atención. No sé, maestra María Fernanda, si tenga algún comentario, alguna pregunta, o si Iris o Sandra tengan alguna pregunta al respecto.